A través del paso del tiempo se han encontrado diversas formas de contar una historia, dícese lineal, directa, indirecta, simbólica, abstracta y un larguísimo etcétera. Solo que como finalidad narrativa uno siempre tiene que ser conciso y dinámico a la hora de explicarte de qué es que está tratando una historia. O de lo contrario, no solo la gente podría perder el interés, sino que la misma obra quedaría hueca sin más. Claro que esto supone el mismo problema si lo aplicamos a la inversa. Mucha información puede volver demasiado denso el hilo narrativo, y por fortuna, el día de hoy no venimos a señalar esto, sino más bien explicar cómo es que Cowboy Bebop consiguió un equilibrio tan perfecto entre la identidad de la misma y la explicación usando el lenguaje visual de su anime. Y para poder hacerlo voy a ocupar de base los primeros 3 capítulos de la obra nada más, ya que creo que cada uno de ellos de manera individual te marcan un patrón narrativo que se seguirá usando a medida que la trama avance, siendo el primer capítulo el que nos mostraría el tema de la función. Entender de qué va una trama durante los primeros minutos es el punto más primordial que tendrá una serie de anime por la sencilla razón de que si no le gusta a las personas no le darán continuidad. Es por ello que la mayoría de recursos de un primer capítulo siempre primará el dinamismo, las escenas de acción, la banda sonora y en este caso tan particular y una de las razones por las cuales Cowboy es tan memorable es el tema de la ambientación. La manera en la que Cowboy Bebop cuenta su historia a través de este recurso es una maravilla. Cada cuadro que se usa no solo muestra un primer plano a los personajes, de fondo también se cuenta una historia. Hay un motivo por el cual están en ese sitio, en esa situación, en esa emoción. Esta función del ambiente en el primer capítulo se mezcla de buena manera con la banda sonora, ya que en sí creo que este soundtrack no se usa para transmitir una emoción ambiental, sino más bien refleja la emoción que prima sobre el personaje en cuestión. Pero hablaré de eso más adelante. Siguiendo con el tema, este primer capítulo no se detiene ni un momento a explicarte con un narrador en qué año se sitúan los acontecimientos, en dónde estamos, quiénes participan, a qué es a lo que se dedican y qué están haciendo en ese momento. Este anime utiliza ni más ni menos que la misma acción para que tú simplemente disfrutes por unos momentos este jazz. Porque sí, Cowboy Bebop es una presentación de jazz, se improvisa, es elegante, sube de 0 a 100 en cuestión de nada, explota y decenas de adjetivos más que solo serán redundantes pero que siguen describiendo con precisión el hecho de que Spike es un cazarrecompensas espacial que viaja con su amigo Jet en una nave que es capaz de surcar el sistema solar, siendo obvia su ubicación temporal en un año futurista en donde los seres humanos ven con normalidad un viaje interplanetario y que aún con esa tecnología no se desprende ni un momento hacia algo tan tecnológico. Cada aparato que se usa aquí nació de alguien que en los 80s y 90s pensó que serían mera evolución normal y por eso el holograma es lo más avanzado, por así decirlo, que podríamos encontrar. Y todo esto que les dije no lo explican textualmente. Todo es mera interpretación conducida. La trama espera a que tú lo deduzcas para que te empapes con naturalidad en este mundo. Y así, poder pasar al segundo punto que involucra a los rostros de este anime. Desde siempre he considerado que la columna vertebral de toda historia no es en sí el planteamiento, ya que los que se encargan de hacerlo funcionar y de transmitirlo hacia la audiencia son los personajes. Y vaya, así como este anime no se va a detener a explicarte con figuritas de qué es lo que trata en sí, tampoco te va a dar un databook sobre sus personajes, y esto es por 2 sencillas razones. La primera es que uno puede conocer sus personalidades con solo verlos interactuar. Sabemos que Spike es un tipo sarcástico que simplemente disfruta de la vida tanto como pueda. Jet es el tipo que lo mantiene en el camino y que en determinados momentos es la voz de la razón. Ain es ese perro buena onda que está ahí para hacer un recurso que se preste para una comedia de guión. No es que simplemente se tire al suelo y ruede, sino que siempre se involucra en una comedia bastante inocente, hecha a propósito, porque este perro es más inteligente de lo que aparenta. Él sabe todo lo que hace y las consecuencias que tiene. Y Faye es... bueno, es el ejemplo de este segundo punto.
Porque así como dijimos que Aang hace todo a conciencia de sus acciones, la misma trama te dice lo necesario de sus personajes para que tú te intrigues por sus pasados, te da pistas sutiles sobre lo que les aqueja, el cómo terminaron en donde están, en qué preciso momento Spike y Jet se conocieron y formaron equipo como cazarrecompensas, y si no te lo cuentan es porque el impacto será más grande una vez que te encariñes con ellos. Faye, por ejemplo, desde su presentación nos da ese aire de chica aventurera y aguerrida, que tiene carácter, pero también sentido del humor, porque ese es su modo de defensa. Y la deuda incalculable no solo se reduce a ser monetaria, es también un hueco personal que ella no ha zanjado. Y uno grita, exige que sea contado para saciar esa intriga, pero si lo hicieran en el capítulo 3, provocaría que el capítulo 15, titulado Querida Valentine, no tenga el mismo impacto que se espera. Cada personaje tiene una profundidad que contar, misma que se relaciona con la trama, pero que en un comienzo está completamente nublada, y es a través de las historias que tienen, de estos sucesos y cuentos tan personales que provocan un cariño con cada uno de ellos, lo que potencian sus respectivos desarrollos cuando llega el momento adecuado. Por supuesto que es fácil leerlos, conocer sus roles o las expresiones que no hacen más que imbuirle más identidad a Cowboy Bebop. ¿Recuerdan cómo Spike nos cuenta que lo más fastidioso del mundo es tener que cargar con mascotas, mujeres difíciles y niños? Esto a primera instancia solo sirve de gag para reírse de Aang y su inclusión tan premeditada a la nave, pero capítulos más tarde este diálogo no solo es nuevamente utilizado para burlarse de Spike, sino que la trama ironiza el hecho de que esos tres elementos que más detesta le han sido de bastante ayuda, y esta ironía que nace de un comentario que pareciera no tener importancia es lo que finalmente nos da el elemento final de Cowboy Bebop, y lo que es en sí el máximo ejemplo de textura que puede tener este anime tan espectacular. Lo diré de manera sencilla y directa, el uso que tiene este mundo de ciencia ficción es una absoluta maravilla. Puede que flaquee a la hora de construirte un apartado cultural a cada planeta y sus regiones, pero eso se compensa debido a que la misma trama no necesita de eso. Más bien, solamente se dedica a plantear cada una de las gamas que sus personajes deben atravesar. Y una escena que tengo muy grabada para con este concepto se halla en el capítulo número 3. En este capítulo no solo es donde conocemos a Faye, sino que es uno donde se usa más el uso del mismo mundo, ya que hay una escena en la que Spike debe hacer una caminata espacial, y lo común puede que hubiera sido poner a Spike o a Jet explicando cómo es que eso era posible. Pero no hace falta, la misma trama no se complica las cosas y simplemente te muestra cómo Spike puede adherirse a las superficies con un solo botón magnético. Y esto que les acabo de decir tampoco es que sea canon, es una interpretación que yo mismo le di y algo que se le puede ocurrir a cualquiera. Es decir, que este anime te está volviendo parte de su mundo, te involucra no solo de manera emocional, sino que te abre la puerta para que tú saques tus propias conclusiones sin que se pierda la magia de las cosas. Y todo esto es muy sencillo de decirlo, pero hacerlo es un tema bastante complejo porque, como ya dijimos, la trama no se detiene en ningún momento porque no puede permitírselo. Tiene el tiempo medido para que logre inducir esa intriga de sus personajes que ya dijimos antes y que crees ese vínculo con ellos. Y si por casualidad llegamos a ver cómo un personaje está varado o pensando, igual ocurren cosas a su alrededor que nos da contexto de su situación emocional o hasta económica, y todo meramente usando sus elementos a disposición. Ese Bebop de Spike tiene una historia, ese brazo mecánico de Jet está ahí por una razón, el sarcasmo y carácter rudo de Faye vienen de un sitio, y Aang ama a sus dueños por una razón. Claro que no me olvido de Ed, pero este video habla solo de los 3 primeros capítulos, pero aún así, todo está ahí no por algo, sino para algo. Son historias interconectadas que convergen o convergerán en un futuro, y Cowboy Bebop desde siempre te lo avisó. No es que de pronto se sacaron de la manga una trágica y romantizada historia sobre saldar cuentas del pasado para poder disfrutar el presente con las personas que ahora son más que amigos, son familia, se conocieron porque tenía que suceder y se aceptaron porque nadie es quien para juzgar el pasado. E incluso, si a alguien se le ocurre meter las narices de más en asuntos que no le competen, hay una emoción que estallará seguro, no se quedará en un diálogo sin propósito o tirado al aire. Ten por seguro que se hará un eco con él y nos enriquecerán nuevamente su propio hilo narrativo.
Y esta manera tan romántica de contar una historia es sin dudas una de las razones por las que alguien como yo ama las historias que ofrece el anime. Miren, el anime es una industria que proyecta una gran cantidad de matices. Hay para todos los gustos, preferencias, fetiches y hasta un grupo al cual simplemente no le atrae. Y eso está bien, forma parte de nuestra identidad y prácticamente es el día a día de muchas personas. Aquí estoy yo de ejemplo, que tengo este canal como hobby y parcialmente como trabajo. El tema de si hay animes llamados obras maestras, sobrevaloración, infravaloración o el hate a lo mainstream, en serio debe ser dejado a un lado. Y lo digo porque eso cierra un panorama y que transforma una industria tan pura y hermosa como esta en algo elitista. Y no sé, yo no quiero que esto se convierta en lo que es Hollywood hoy en día. Y sí, ya sé que hay animes que no concretan sus ideas y que objetivamente no valen la pena verse más de una vez. Pero hey, mi abuela solía decir que para cada roto hay un descosido. Y miren, les está hablando un fanático de SAO, así que si no te gusta algo está bien, pero puede que a cientos de personas sí les agrade. Y tampoco digo que no se deba dar una opinión. Esto también ayuda a diversificar una idea y no cerrarse a un único criterio por arrogancia. Pero hay que medir cuando uno da una opinión por gusto, a cuando quiere imponerla por encima de los demás. Y Cowboy Bebop es eso. Es una carta de amor a las historias y anécdotas que contamos, a los ratos con amigos, con los panas, con los pibes, con los reales, y que te puede enseñar la belleza que hay en la simpleza. Y creo que no hay manera más romántica para vivir.